Crónicas de espanto. Una vez más, nos encontramos listos y dispuestos para llevarles el terror justo a las puertas de su mente. ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos hablado en todas estas historias, en estos relatos de asesinos seriales. Pero ¿qué hay del asesino institucionalizado? Del asesino que tras un cambio de gobierno se convierte en héroe, en fundador de la nación. Las personas cuya nomenclatura rige en las calles más importantes de nuestro país, muchas veces se dieron tremendas orgías de sangre, supuestamente por ideales superiores. Lo dudo, pero ahora traigo para ustedes un ejemplo claro. El carnicero de Villa. Y me refiero a Rodolfo Fierro, el principal brazo ejecutor, el asesino por oficio, de quien dicen llegó a matar más de 4,000 personas en su carrera de delincuente, de revolucionario, de coronel, de verdugo, de quien escritores le adjudican hasta 300 ejecuciones, él solito, en un solo día. Historias tremendas que contaremos poco a poco. Pero hablemos de este personaje, producto de la Revolución Mexicana. Rodolfo Fierro nació en un pueblo llamado Charay, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, allá por el año de 1882. Fue abandonado al nacer y fue adoptado por una familia que lo educó hasta que en su juventud decidió comenzar a trabajar y hacerse camino él solo. Posteriormente estuvo presente incluso en la huelga de Cananea. No directamente entre los que fueron encarcelados, pero él vivió de cerca la acción e incluso todo el llanto y el terror de las personas que ahí fueron amenazadas. Se sembró la Revolución Mexicana en ese momento. Se casó y su esposa murió al dar a luz un bebé. Se empleó en varios oficios, como garrotero o como maquinista de ferrocarril. ¿Cuándo se cruzan los caminos de Rodolfo Fierro y Francisco Villa? Bueno, pues cuando el tal Pancho Villa fue enviado a prisión tras haberse salvado de ser fusilado por inculparlo de robarse una yegua. Recuerden ustedes que incluso Madero intervino ante Huerta por la vida del revolucionario famoso. Curiosamente, el tren que trasladaba a Villa a la Ciudad de México era conducido por Rodolfo Fierro. Realmente se reunió hasta 1913 a las fuerzas villistas, porque había conocido al Centauro del Norte, como lo dijimos un año antes. Y por sus acciones en combate, Villa lo ascenderá a general. Y como tal, participará en las batallas cumbres de la División del Norte del Ejército Constitucionalista. Su innata facilidad para matar lo convierten en el verdugo de prisioneros capturados
pero también lo fue de sus propios compañeros de armas, que cometían traición, que mostraban cobardía para pelear, o que mostraban indisciplina en las ciudades que se habían tomado, o porque simplemente así lo decidía él mismo. Anécdotas sobran. En una ocasión, mató a un forastero en una ciudad de Chihuahua simplemente para decidir sobre una apuesta, sobre si un hombre herido de muerte cae hacia adelante o cae hacia atrás. Fierro ganó la apuesta cuando el hombre cayó hacia el frente. Asesina lo mismo a William Benton en un hotel de Ciudad Juárez que al temido general Tomás Urbina, otro asesino de villa. El primero era un ciudadano inglés y estuvo a punto de generar una crisis diplomática, es decir, problemas entre México, Inglaterra y Estados Unidos. Pero el segundo era compañero y compadre del Centauro desde sus tiempos de bandido en Durango. Fierro participa en las batallas de Tierra Blanca, en la toma de Chihuahua, en Ojinaga, Torreón, Zacatecas. Contribuyó en la caída del usurpador Victoriano Huerta. Hizo la entrada triunfal a la Ciudad de México junto a Villa y Zapata. En Celaya, aunque pierden los villistas, por momentos hizo correr a los carrancistas. El propio enemigo acérrimo del jefe villista, el tal Álvaro Obregón, reconoció su valor. Fue apodado el Carnicero, porque llegó a convertirse en uno de los hombres más cercanos al general Villa, e inspiraría a muchos escritores de su época, quienes relataban sus proezas o sus asesinatos. Martín Luis Guzmán, en un libro, en un relato, narra el momento en que Fierro ejecuta en una sola jornada a 300 prisioneros en un corral donde los hizo correr rumbo a la barda de escape, y él les disparaba para ver si eran más rápidos en salvarse que él en disparar, y él apoyándose por un soldado que le recargaba y le recargaba las pistolas, y él mate y mate y mate hasta acumular 300 ejecuciones el mismo día. ¿Tuvo que ver su infancia? No lo sabemos, pero podemos profundizar. La mujer que lo adoptó era Venancia. Recuerden que fue abandonado por su madre allá en Charay. Y su infancia realmente transcurrió tranquila. Fue a la escuela ya cuando tenía unos 7-8 años. A los 20 años llegó a Cananea. Los minerales no le dieron muchas ganancias. Partió a Hermosillo. Ingresó al cuerpo de rurales, donde estaba el general Luis Medina Barrón. Estaban en campaña contra los indios yaquis y él formó parte de esos escuadrones. Ahí, en Hermosillo, conoce a su esposa, Luz. Los padres eran unos ricos acaudalados de ese estado y se oponen a la boda, pero luego la permiten. Muchos creen que cuando muere su esposa al dar a luz a la niña y quedando Rodolfo Fierro viudo, es el momento crucial cuando él se vuelve cruel y resentido con la vida. Fierro inicia su trabajo en el tren el año de 1908, cuando se incorpora a la empresa del ferrocarril del Pacífico Sur. Inicia un recorrido laboral porque empieza de meneador, de garrotero, y llega a ser ferrocarrilero y manejador de las locomotoras. Conoce a Villa cuando lo transporta estando prisionero. Sin embargo, se incorpora a las tropas, como lo dijimos el año de 1913. En noviembre de ese año, llama su atención por su heroísmo, su valentía, su temeridad en la batalla de Tierra Blanca, y lo integra a sus dorados. Ya me imagino el diálogo o el ascenso. A ver, muchachito, usted es valiente y ferrocarrilero. Coja una máquina y una escolta y vaya a interponerse entre los enemigos que ya vienen en mi busca.
Necesito un día más para acabar mi organización y demás providencias que me faltan. Y ese día, amiguito, me lo da usted, cueste lo que cueste. Fue la orden que suponemos el centauro le dio antes de aquel famoso combate. ¿Qué hace el futuro carnicero? Toma una escolta, toma un tren con 10 carros, se enfila al sur de Ciudad Juárez y a la altura de la Sierra de Candelaria avista al enemigo comandado por el general José Inés Salazar. Hace un alto, prende fuego a los coches y, como se decía en aquella época, manda la máquina loca en contra de los soldados huertistas. La máquina destroza el tren que guiaba a los federales hacia el norte y las vías ferroviarias. Villa no solo tuvo un día para preparar la defensa de Juárez, sino varios, cosa que le complace. Y en esa pausa elige el terreno donde enfrentará al enemigo en un punto cercano a Salmanayuca, donde ahorita están las garitas de la aduana del kilómetro 30 de la aduana panamericana. Los historiadores de Villa abundan también sobre los testimonios que hay sobre Rodolfo Fierro. La acción que le trajo la atención de Villa y que lo hizo famoso en la tropa fue la carga de un solo hombre que, en el momento en que el tren iba lleno de soldados federales, ganaba velocidad para escapar de Tierra Blanca. A galope, Fierro alcanzó a la locomotora, se empareja con ella y salta dentro para posteriormente asesinar a los dos maquinistas y detener el tren que a continuación pudieron asaltar los villistas y consumar la victoria sobre Inés Salazar, el general federal. De acuerdo con los historiadores, ese combate facilitó la toma de la capital de Chihuahua, también de Ojinaga, y en cuestión de poco tiempo se apoderaría Villa de todo el estado. Así es que Rodolfo Fierro sí era sanguinario, era un verdugo, pero era valiente, era aventado, era temerario. Villa asumiría la gubernatura de Chihuahua para finales de 1913. Y en Chihuahua Villa selecciona a 99 oficiales de lo mejor de las distintas brigadas, forma un cuerpo de élite al que por sus vestimentas él mismo llamaría los Dorados, a los que convertiría en su escolta personal y entre los cuales ya estaba Rodolfo Fierro. ¿Y qué fue del ciudadano Williams Benton? Ya para febrero del 14 en Ciudad Juárez, Williams Benton, británico, dueño de la hacienda Los Remedios, reclama su propiedad y ganado al general Francisco Villa. El general Benavides reporta a Carranza que tras una discusión en la que Villa le ofrece al inglés comprarle su hacienda a condición de que se quede en los Estados Unidos, este se niega y llama bandido al centauro. Benton trata de sacar su pistola, pero Villa lo golpea en la cabeza y después aparece Fierro en la escena para recibir la orden de ejecutar al inglés. El inglés es conducido a la estación de ferrocarriles de Salmanayuca, donde es ejecutado de un tiro en la cabeza y es enterrado. La mayoría de los historiadores dicen que fue Fierro el ejecutor, y el caso despertó protestas en la prensa inglesa y la prensa americana. La intervención de los órganos diplomáticos de Inglaterra y la exigencia de imponer un embargo de armas a México. Villa respondió que el inglés había intentado matarlo y había sido juzgado y sentenciado a muerte para ser ejecutado. Y así, como si nada, se ordena fusilar el cadáver antes de entregarlo a quienes lo reclamaban para que pareciera que fue un fusilamiento. Es el caso de uno de los homicidios más famosos. La fama de Fierro como sanguinario y cruel fue tal que infundía miedo incluso en sus enemigos, y por eso era apodado el Carnicero. Era usado por Villa para recaudar fondos para la División del Norte, y cobraba grandes cantidades de dinero, principalmente a los hacendados, adinerados de algunos estados del norte, Durango, Chihuahua, por miedo de la intimidación que él ejercía. En 2 semanas, Fierro mató a 15 personas, todos ellos hacendados,
personajes de dinero que no pudieron pagar la cuota. Algunas otras anécdotas cuentan que Fierro, en compañía de otros hombres, cerraron un burdel en Chihuahua durante varios días. Luego pidió al propietario de un almacén un lápiz labial color rojo y otro más para un lunar. Y el fehaciente general sinaloense se los colocó en sus labios y amenazó al hombre de no decir nada, y así humillarlo ante los demás. El marcado alcoholismo de Fierro lo llevó a tener múltiples problemas con los otros generales e incluso con Villa. Muchos de sus asesinatos, así como victorias, las hizo en estado de ebriedad. Las cosas no siempre habrían de salirle bien. El 13 de octubre de 1915 intentó cruzar con su caballo en una laguna allá por Nuevos Casas Grandes. Y claro, pues murió al estar en estado completo de ebriedad. ¿Cómo sería el diálogo de ese momento? Cuidado, mi general, el caballo se está hundiendo. Pues va a salir a puritito pulmón. No lo mené mucho porque se le atasca. Vete a dar consejos a las viejas, yo sé lo que hago. Y así sin nada se fue hundiendo y se fue ahogando el carnicero de Villa, el verdugo de cantidad de inocentes y culpables. En cuanto Villa se enteró de la noticia, llamó al japonés Kingo Nonaka, que era capitán del batallón de sanidad de la División del Norte, el cual se encargó de sacar el cuerpo de Fierro de entre las aguas de la laguna. Por eso se contaba entre las personas de aquella época que un buzo japonés es el que había rescatado el cuerpo. Eso sí, la lealtad que Fierro le profesó a Villa no tuvo precedentes. Estuvo a su lado en las batallas decisivas de la División del Norte. Fue uno de sus dorados más implacables. Hay quien le atribuye 4,000 muertos solamente de su mano. Pero fue alguien lleno de proezas, lleno de rencor, lleno de temeridad. Vaya usted a saber, vaya usted a suponer, pero sí pasó a la historia como uno de los peores asesinos de la época de la Revolución Mexicana. Y así es, amigos, esto fue Crónica de Espanto. Ya saben, escriban, opinen, asientan o disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. En Facebook el proyecto es Crónicas de Espanto. Y también en Patreon. Ya lo saben, nos vemos cada domingo, ya sea con historias de asesinatos y de crímenes mexicanos o con leyendas tradicionales. Créditos al portal Redalic, al estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México de Alfredo Rosas Martínez, al periódico El Excelsior y también al diario La Verdad de Ciudad Juárez.